Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito a que hagamos juntos una oración delante del Señor. Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque tú estás con nosotros, nos guardas, nos proteges y ciertamente, Señor, nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en este momento, Señor, estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que podamos estar quitando todo afán, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas, que podamos proclamar que Jesús es el Cristo, que Él ha solucionado todos los problemas en la cruz. Recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día el Señor por su gracia nos da su preciosa palabra en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento es algo muy importante. Si estamos restaurando ese verdadero agradecimiento, ciertamente todas las cosas se van a poder restaurar. Dios nos ha dado todas las bendiciones en Cristo. Y cada día lo más importante que tenemos que estar disfrutando es la oración, porque en el Evangelio ya tenemos absolutamente todo. Para poder disfrutar de todas las cosas, eso es la oración. El culto, y especialmente cada domingo, el culto público que hacemos en nuestra congregación, es muy importante que a través de ese culto podamos recibir la fuerza, la gracia, tener verdadera victoria. El pastor Ryu, que es un gran evangelista que Dios está utilizando grandemente en esta época, cuenta que él, cuando era asistente de pastor, los domingos pues estaba muy ocupado haciendo muchas cosas que son importantes, pero por hacer esas cosas importantes estaba perdiendo lo más importante, dar culto a Dios, concentrarse en Dios, recibir la fuerza y el poder que viene de Él. Por eso ciertamente su vida de fe, aunque era asistente de pastor, no funcionaba. Era muy difícil. Y se dio cuenta cuál era el problema. Por eso habló con el pastor principal y le pidió por favor que el domingo le permitiera dejar todas las cosas y poder centrarse en el tiempo del culto delante del Señor. Cuando restauró ese verdadero culto, cuando empezó a tener victoria a través del culto, Dios le empezó a hablar, le mostró realmente cuál era la dirección que tenía para él. Por eso en ese tiempo del culto que se aferró al pacto de Jesús el Cristo, y al orar con ese pacto cambió totalmente su estado espiritual, recibió sanidad y Dios le mostró cuál era la dirección que Dios tenía para su vida. Hacer el movimiento del evangelismo bíblico, poder levantar miles de discípulos, llevar el evangelio a todas las naciones. Por eso ciertamente, al aferrarse al pacto y empezar a orar, él pudo cambiar totalmente el destino, ¿verdad? A través de Jesús el Cristo. Por eso, tenemos que darnos cuenta que el día de acción de gracias no es dar gracias por cosas exteriores. Hay una esencia de por qué estamos dando verdaderamente gracias a Dios. Y es por las cosas eternas, ¿verdad? Por Jesús el Cristo que ha consumado todo en la cruz y a través de Él, en esa salvación, ya tenemos todo de todo. Si empezamos a disfrutar de ese culto, estando agradecidos cada día por la salvación, por todas las bendiciones que el Señor por su gracia nos ha dado a través de esa salvación, si estamos disfrutando del poder de que el Señor que está vivo está con nosotros, ciertamente
Dios nos va a guiar, nos va a mostrar cuál es la misión que Él tiene para nosotros, y ciertamente vamos a estar agradecidos porque Él va a cambiar totalmente nuestros destinos. Y cada uno de los 7 remanentes representativos que aparecen en la palabra lo experimentaron, cada uno en una edad distinta, ¿verdad? Pero todos se aferraron al pacto eterno de Jesús el Cristo, por eso siempre estaban agradecidos. José tenía grandes dificultades porque su mamá murió cuando él era apenas un niño de 3 años, pero a través de eso él se aferró al pacto de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, Jesús el Cristo, y empezó a orar con todo su corazón. Ahí ciertamente, tomando el pacto, orando, Dios cambió totalmente su destino. También la vida de Moisés. Él fue a los 80 años, allí en el monte Horeb. Por fin fue el momento donde Moisés pudo aferrarse al pacto, empezar a orar, a entender cuál era la misión que Dios tenía para su vida. Ciertamente ahí fue ese punto de cambio en la vida de Moisés. También Samuel, David, ellos desde niños pudieron disfrutar de esa bendición. Samuel, dice la palabra, que dormía junto al arca del pacto. Y eso tiene un sentido espiritual. Quiere decir que desde niño se aferraba al pacto, creía que Jesús es el Cristo y allí aprendió la oración, aprendió a escuchar la voz de Dios. También David, desde que era un adolescente, allí cuidando las ovejas, él pudo confesar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él pudo aferrarse al pacto, orar y ver correctamente cuál era el destino que Dios tenía para su vida. Por eso tenemos que estar restaurando la acción de gracias, pero no gracias por cosas solo físicas, materiales, por las cosas eternas, que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y el día del Éxodo, cuando se cumplió ese Éxodo, la salida de Egipto de la esclavitud, ciertamente a través de ese pacto cambió el mundo. Por eso hay que tener agradecimiento, porque ese Éxodo, ¿qué es? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es cuando ellos eran esclavos 400 años, no había manera humana de salir de la esclavitud, pero Dios obró a través de Moisés, que transmitió ese pacto de Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, y ellos, a través de la fe, hicieron sacrificio de un cordero que representa a Jesús el Cristo en la cruz. Pintaron a través de la fe esa sangre en los postes y los dinteles de las puertas, como Dios les había dicho a través de Moisés. Y cuando ese ángel exterminador pasaba, al ver la sangre, ahí había vida. Cuando no había sangre, entraba y había muerte. A través de ese sacrificio de sangre, a través de la fe en Jesús el Cristo, fueron liberados de la esclavitud, salieron del poder de Faraón, fueron liberados totalmente. Y eso representa a Jesús el Cristo. Por eso ciertamente es algo eterno y hay que estar agradecidos por esa salvación. Después empezaron a caminar por el desierto y no era fácil. Imagínense, más de 1 millón de personas caminando por un desierto vacío, desolado, sin saber muy bien por dónde tenían que ir, qué iba a ocurrir, dónde estaría la comida, dónde estaría el agua, y si les atacaban. Venían muchísimas dudas, incertidumbre, incredulidad. Pero Dios, a los 50 días de salir, el día de Pentecostés, dio las primicias, los primeros frutos, cosecharon, porque Dios tiene todo preparado para nosotros. Y a veces puede ser nuestra vida de fe así, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con mi familia, con mi economía? Esa salvación que hemos recibido por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo, también no es solo para el pasado. El presente, el Señor que ha resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene todo preparado para nosotros. Por eso a los 50 días dio los primeros frutos, el Pentecostés, que representa el poder del Espíritu Santo. Y también
al final les dio esa cosecha, una abundante cosecha que tuvieron que guardarla en depósitos. Y es la fiesta de la cosecha, el respaldo del trono celestial. Y son fiestas que realmente tienen una esencia, un núcleo, que no tenemos que perder y tenemos que estar agradecidos porque a través de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Nos ha dado toda la respuesta en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Jesús el Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso tenemos que estar agradecidos, no por cosas materiales, porque cuando están, damos gracias, pero si no están, ya perdemos el agradecimiento y nos desanimamos, sino en las cosas eternas que nada ni nadie nos puede arrebatar. Ellos realmente, a través de aferrarse totalmente a este pacto, tuvieron victoria, pero una vez conquistaron Canaán, como el Señor había prometido, volvían a perder el pacto, ¿verdad? Y empezaban a ser atacados por los filisteos. A través del libro de Jueces vemos que durante 14 generaciones era así. Tomaban el pacto, lo perdían, caían en idolatría, les atacaban, se arrepentían, Dios enviaba un remanente, restauraban el evangelio. Era cíclico durante 14 generaciones. Por eso al final llegaron a ser esclavos y luego cautivos y luego colonizados por Roma. Pero allí también, en el tiempo de la colonización, el Señor Jesucristo vino a este mundo y cumplió su obra en la cruz. Una vez resucitó, juntó a sus discípulos en el monte del Olivar y allí les volvió a dar la misma respuesta, el pacto eterno, el único pacto que puede cambiar eternamente nuestro destino. Hechos 1:1. Jesús es el Cristo. Y es la Pascua, ¿verdad? Jesucristo en la cruz ha consumado todo. Ya está todo solucionado. Tenemos que terminar todo en Cristo, porque Él es solucionador de todos los problemas. Hechos 1:3. El reino de Dios, durante 40 días, el Señor les explicó sobre el reino de Dios. Y eso es el respaldo del trono celestial, la fiesta de la cosecha. Y también Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo. Y eso realmente es Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Por eso ellos se reunieron cuando el Señor ascendió, como Él les había dicho. Se quedaron en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y allí tomando ese pacto, orando, esperaron hasta que el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo, y ahí ciertamente cambió el destino de la historia. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado. Realmente toda Jerusalén fue transformada. Este Pedro, que era un pescador, después de recibir el día de Pentecostés la plenitud del Espíritu Santo, fue transformado totalmente. Él se levantó y allí empezó a predicar la palabra lleno del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2, del 9 al 11, que 15 naciones escucharon el Evangelio en su propio idioma. Y también en Hechos 2, del 14 al 21, que fue el cumplimiento de esa profecía que Dios había dado a través del profeta Joel. Y ciertamente esa ciudad de Jerusalén fue transformada. En Hechos 3, del 1 al 12, vemos que el cojo de la puerta de la Hermosa, pudo ser sanado. Y en el capítulo 4 de Hechos vemos que Pedro, Juan y el cojo delante del Sanedrín pudieron dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Allí Pedro, en el versículo 12, hizo esa confesión tan importante: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso, tomando ese pacto, cambió totalmente el destino de Israel. Y ciertamente hoy es el día que tenemos que estar restaurando ese verdadero agradecimiento y empezar a aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, empezar a orar,
Ahí va a cambiar totalmente la dirección de nuestras vidas. Vamos a poder estar recibiendo la guía del Espíritu Santo, descubriendo la misión que Dios tiene para nosotros. Por eso, si se restaura ese verdadero agradecimiento, se restauran todas las cosas. Es algo muy científico. Y también Pablo pudo aferrarse a ese pacto eterno. Él pudo tener cada día ese verdadero agradecimiento. Por eso Pablo, camino de Damasco, como aparece en Hechos 9, allí tomando el pacto de Cristo que le apareció en una luz, él pudo cambiar su destino. Desde ese momento, él estaba tan agradecido, porque durante tantos años estaba sufriendo, intentando recibir esa salvación a través de la ley, a través de la religión. Era absolutamente imposible. Él incluso con ese celo estaba persiguiendo a la iglesia del Dios vivo. Por eso el Señor fue, y por su gracia, por su misericordia, pudo estar Pablo recibiendo el Evangelio. Estaba tan agradecido. Soy deudor, dice, soy deudor a griegos, a judíos. A ti, Señor, soy deudor. Por eso él siempre estaba con ese agradecimiento. Y fue utilizado Pablo para llevar este Evangelio a la iglesia de Tesalónica, en Hechos 17, en medio de una gran persecución. Pero esa iglesia pudo recibir correctamente el Evangelio. Por eso en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice que era una iglesia modelo, una iglesia que estaba viviendo en la fe, en el amor, en la esperanza. Y eso es el Evangelio, ¿verdad? También dice el versículo 5 que Pablo no predicó solo palabras, sino que realmente tenía ese respaldo con poder del Espíritu Santo. Era algo vivo, era el poder de Dios. Y también en el versículo 7, esa iglesia realmente se levantó como un modelo. Ahí tenemos una iglesia modelo. ¿Cómo tenemos que estar disfrutando de esa bendición en la iglesia? Y Pablo, en el versículo 16, le dice: estad siempre gozosos. Y ciertamente tenemos que tener ese agradecimiento para poder estar tomando la palabra, orando y poder ser llenos del Espíritu Santo. El gozo no es una felicidad, no es algo externo, ¿verdad? No es algo que se apoya en las circunstancias. Es un fruto del Espíritu, es algo continuo, un gozo, una paz que solo Dios puede dar. Y eso es la plenitud del Espíritu Santo. Dice el 17, orad sin cesar. Eso es la oración, 24 horas, ¿verdad? Y si estamos restaurando el agradecimiento, tomando la palabra, orando 24 horas, ciertamente vamos a poder, como dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque todo cumple el deseo de Dios, estando agradecidos por todo. Con ese estado espiritual vamos a ver cómo pudo experimentar Pablo que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos, como dice en Romanos 8:28. Y vamos a ver cómo el Señor tiene todo preparado para nosotros. Por eso tenemos que estar agradecidos. Ese es el verdadero agradecimiento. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que en este día puedan estar restaurando ese agradecimiento, en que Jesús es el Cristo, consumador de todas las cosas. Tenemos el respaldo del trono celestial. Cuando estamos orando, proclamando el nombre de Cristo, la oscuridad es quebrantada en cada lugar que vamos. Y Él nos ha dado por su gracia el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso que cada día estemos agradecidos por las cosas eternas que nada ni nadie nos puede arrebatar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos estar restaurando en este día el verdadero agradecimiento. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado solo por tu gracia. Gracias porque tenemos el respaldo del trono celestial y nos das el poder del Espíritu Santo para poder cumplir tu deseo, que es la evangelización. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.
Hola, bienvenidos al Fórum de la Vida, que es un espacio a través del cual vamos a ver cómo el Señor obra de manera poderosa a través de nuestras vidas, cómo Él, por su gracia, está cumpliendo el evangelismo a través de nosotros. Y en este día nos acompaña, por gracia de Dios, la hermana María Fernanda Winfield, que está residiendo en Virginia, en los Estados Unidos. Hola, buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Mi nombre es María Fernanda Winfield. Soy original de Cali Valle. Soy casada. Tengo 3 hijos. Hace 20 años me casé. Mi esposo es ciudadano norteamericano y lo conocí en Colombia. Dios me dio la oportunidad de conocer a mi esposo. Él me emigró a este país. Crecí en un hogar muy católico, religioso. Mis padres eran bien religiosos, católicos e idólatras, donde su base principal era la idolatría a los santos, a los ídolos de oro y plata, como dice la palabra. Crecí viendo eso desde muy niña y veía cómo se traspasaba de generación a generación. Mi fe, quiero decirlo, fue algo como raro, diría yo, pero ahora entiendo por qué, ¿no? El plan de Dios. A pesar de que yo veía a mis padres adorando los ídolos, en mí no había así una fe concreta en adorar ídolos. Era algo extraño, o sea, me obligaban a ir a la iglesia de muy niña, pero más no tenía yo una devoción hacia los santos. Pero creía en un Dios que yo había hecho yo misma, ¿no? Sabía que había un Dios que regía el universo y oraba a ese Dios, mas no tenía una respuesta, obviamente. Había un vacío en mi interior. Pero no seguía los ídolos como lo hacían mis ancestros. Obviamente se fueron enraizando en mí creencias también, culturales de mi casa, ¿verdad? Y pues eso hizo que creara en mí mi propia fe, ¿no? Y así fui creciendo hasta que ya llego a Estados Unidos y empiezo a conocer, ¿verdad? Una nueva vida. Lo que era en el Señor. Fue cuando emigro estando en Estados Unidos, mi esposo emigra para Calgary, una ciudad que es como parecido a Alaska, muy frío, muy bien frío. Estoy sola, monótona, no tengo familia, y es ahí donde como que yo digo, wow, ¿en dónde estoy, no? Y empiezo a preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué? Y empiezo a llorar y empiezo a cuestionar al Dios que yo me había hecho en mi mente, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo como esa búsqueda. Yo en mi propio interior clamaba a un Dios, quería buscar de Dios. Y Dios de una manera usó a ciertas personas que llegaron a mi casa y me dieron información de una iglesia porque yo quería aprender inglés, no sabía el idioma inglés muy bien. Y le digo a estas personas, quiero aprender inglés, ¿saben ustedes de algún lugar donde yo pueda aprender? Y me dicen, sí, claro, puedes ir a esta iglesia, ahí te van a dar información, ahí enseñan inglés. Entonces yo fui ahí por el inglés. Entonces llego ahí, efectivamente, me dan las clases, conozco más personas, habían personas de diferentes nacionalidades, incluso colombianos, y yo feliz, wow, tengo amigos. Empezó mi vida a tener otro sentido, pero Dios ya tenía otro plan, ¿verdad? Cuando una compañera me dice, mira, ella por supuesto católica, me dice, mira, aquí hay un padre que habla muy bonito, me dice, él habla muy bonito los domingos. ¿Por qué no venimos? Yo ya vine una vez, vamos.
vamos. Yo le dije, ok, vamos, está bien. Entonces voy a la reunión el domingo y obviamente es una iglesia bautista donde hay un pastor, pero en la mentalidad nuestra pues es un cura, ¿no? Un padre, le llamamos así. Entonces llego yo y yo no tenía la vida de iglesia, obviamente. Sí veía las personas cantar y todo, pero no sabía la vida de iglesia, obviamente. Y llego y sí, pues me gustó, muy bonito, sí. Entonces mi amiga me dice, sigamos viniendo. Entonces empiezo a ir, el plan de Dios, y empieza a gustarme, ¿no? La forma como hablan los pastores y todo. Y el pastor dijo algo que tocó mi corazón. Dijo, hay personas que llevan una vida que es como un cassette, dice él, que el cassette empieza a rodar y de pronto tú lo paras, después vuelve y lo escuchas y paras, y así tu vida mantiene como de una parada y nunca continúas esa pausa. Entonces es hora que dejes rodar ese cassette y empiece tu vida a conocer al Señor. Entonces yo sentí que Dios me estaba hablando en ese momento y fue ahí como recibí a Cristo, conocí al Señor y recibí al Señor y empezó mi vida de religiosidad, digo yo. Empecé a conocer al Señor y lo recibí y sí, empezó mi concepto de lo que es una iglesia, ¿no? A entender, reunirse y todo, pero no tenía fruto, obviamente. Mi vida de verdad era muy vacía. Lloraba mucho porque sentía en mi interior de que nada como que me llenaba, ¿no? Nada como que algo faltaba, aunque pues habían cosas a mi alrededor, estaba bien, pero había algo que no, como que no. Bueno, mi vida continuó y volvimos otra vez aquí a Estados Unidos y fue así como mi vida empezó como a andar aquí para allá. Dios me empezó a llevar a navegar a diferentes iglesias, ¿no? Porque no conocía. Entonces fui a muchas denominaciones donde me decían, pues es una iglesia, pues yo iba. Entonces Dios me permitió como ir a ciertos lugares, ¿no? Como para ahora entender verdaderamente qué es el evangelio. Y así anduve por muchos años, tratando de entender, de buscar una respuesta, pero en realidad esa respuesta nunca estaba. Siempre vivía en conflicto, en pregunta. Mi pasado para mí lo llevaba cargando, era una tula, llevaba un pasado, siempre mi pasado me atormentaba mucho, mis heridas, vivía aquí pero estaba en Colombia todo el tiempo, con mis cargas, mis preocupaciones, y así viví por muchos años, hasta que, bueno, estaba viviendo en Houston, ya de Calgary vinimos a Houston. Luego, después de Houston, a mi esposo lo trasladan para acá, para Virginia. Y empieza otra vez mi vida nuevamente, va como por etapas, ¿no? Dios me permitió ir por diferentes caminos como para poder verdaderamente entender ahora el plan de Él. Efectivamente fuimos teniendo nuestros hijos. Tengo 3 hijos, el mayor tiene 18 ya, el segundo tiene 16, la niña tiene 14. Ya teníamos nuestros hijos cuando llegamos aquí a Virginia y me congregué nuevamente a una iglesia hispana, bautista. Bueno, ahí empezó otra vez mi caminar, otra vez con el Señor. Y empezó el camino, ¿no? Servía, era ujier, hacía miles de cosas, porque siempre estaba en mi corazón el servir, el querer ayudar, el querer
Y yo hacía miles de cosas en la iglesia. Era ujier, estaba con los niños, daba clase a los niños, estaba en el grupo para evangelizar. Yo quería hacer miles de cosas, pero no tenía fruto. Siempre, por más que hiciera, pues no alcanzaba a llenar ese vacío, porque mi concepto mío era, entre más yo trabajara e hiciera en la iglesia, pues más cerca de Dios voy a estar y más bendecida voy a estar. Ese era mi concepto mío. Entre más trabaje, entre más haga, pues más cerca de Dios voy a estar. Entonces muchas veces me enfocaba más que escuchar un mensaje, más era en servir, en dar, en hacer, en ir. Entonces prácticamente es una vida religiosa, ¿verdad? Entonces ya llevábamos como 5 años, llevaba ahí en la iglesia. Mi esposo se congregaba conmigo, aunque él no entendía muy bien el español, pero él iba conmigo, mis hijos, todos, y servía, hacía todo lo que humanamente, ¿verdad?, podíamos hacer. Hasta que un día, verdaderamente el Señor llegó a nuestras vidas. Un hermano coreano, que él ya pasó a la presencia del Señor, le compartió el evangelio a la esposa del pastor, el pastor Rudy Agüero, de la iglesia La Gran Comisión. Y fue ahí como empezó el caminar verdaderamente con Cristo. Llegó el hermano con un pastor y empezaron a compartirnos este mensaje, ¿verdad? Algo nuevo. En el principio pues estábamos un poco así como expectativa, ¿qué será esto? Y coreanos, y como que nos hacíamos la pregunta y había como esa inquietud. Y yo recuerdo que un día iba a venir un pastor a darnos una conferencia. El pastor dijo, todos tienen que venir y vengan preparados, vengan dispuestos. Y yo estaba así como dudosa, ¿no? Entonces yo oré al Señor y yo le dije, Señor, muéstrame. Si esto es de ti, muéstranos. Y yo llegué y, bueno, me senté al frente y empecé a escuchar este mensaje. Y de verdad que desde el primer momento en que yo escuché este mensaje, de verdad que impactó mi vida, o sea, tocó mi corazón, me gustó. Yo lo tomé para mí. Entonces yo quería apuntar todo, quería desmenuzarlo. Yo buscaba aquí el principio, pero no entendía. O sea, por más que quisiera, era mucha información, no trataba como, pero igual yo lo recibía y lo recibía. Venían otros hermanos y nos daban más. Los martes nos reuníamos hasta que de pronto un día nos dicen, bueno, vamos a ir a otra iglesia que nos van a dar un entrenamiento, que es la iglesia One Mind, a la que yo me congrego ahora. Y allá estaban todos los pastores, mi pastor, el pastor Lee, y empezaron a darnos mucho más, y con traducción en hispanos, y wow, eso fue un impacto tremendo. O sea, empecé yo a absorber el evangelio, a absorberlo y tratar de canalizarlo, ¿no?, para mí. Pero obviamente no lo había experimentado. Me gustaba, lo tomé para mí, lo acepté desde el primer momento, pero obviamente todo estaba aquí, mas no lo había experimentado. Hasta que, bueno, como a los 8 meses más o menos de tener el entrenamiento allá en la iglesia, nuevamente mi esposo me dice, nos vamos a tener que mover, porque desafortunadamente mis hijos, voy a contar la historia de mis hijos
estaban pasando por un problema de aprendizaje. Mis hijos, los dos varones, tenían problemas de lenguaje, no podían aprender muy fácilmente, tenían una destabilidad de aprendizaje. Por lo tanto, esto les causaba muchos problemas. Y más que un problema, era una carga para nosotros. Y siempre vivíamos en esa búsqueda, ¿no? De qué era lo mejor para ellos. Íbamos a doctores, terapistas, profesores, siempre buscando una respuesta, siempre buscando algo más. El futuro para mí era como el monstruo. Era ese monstruo que estaba allí porque me preocupaba qué van a hacer mis hijos. A mí me atormentaba decir, yo un día voy a morir y qué va a pasar con mis hijos. Ese era el miedo mío y siempre me hacía esa pregunta, ¿verdad? Entonces mi esposo dijo, bueno, vamos a buscar otra solución porque el problema son las escuelas. Eso pensábamos nosotros. El problema es la escuela, el problema son los maestros. Entonces vamos a buscar una solución. Entonces mi esposo empezó a buscar a dónde podíamos irnos por medio de su trabajo, que nos ayudaran para poder costear los estudios de nuestros hijos algo mejor, porque supuestamente lo que tenían mis hijos aquí no era suficiente. Entonces Dios abre las puertas para irnos a Montreal. Y a los 8 meses de yo estar recibiendo el mensaje de Jesús el Cristo, pues lastimosamente me tengo que mover. Y yo, wow, bueno, pues nos vamos. Yo me voy con lo que ya había grabado del Evangelio. Para mí fue de gran bendición en desde el momento que lo recibí, pero como digo, no lo había experimentado. Era un conocimiento nada más. Entonces partimos para Montreal y llegamos con tantos sueños, ¿verdad? Y expectativa de que allá nos iban a dar una respuesta física para nuestros hijos. Efectivamente encontramos una escuela donde nos garantizaban darnos una respuesta, un programa que los iba a ayudar y para su mente. Bueno, eso se veía magnífico. El trabajo de mi esposo iba a ayudarnos a costear todos esos gastos. Pues yo lo vi y dije, wow, esto es una bendición. Entonces empezamos y todo iba muy bien hasta que de pronto las cosas no empezaron a marchar como se esperaba. El problema se hizo más grande, más grande, más grande, porque mis hijos enfrentaron problemas de bullying, el rechazo. Una de las heridas más grandes que yo he cargaba, no, porque ahora ya lo puedo ver de otra manera, es el rechazo, ¿no? Porque no hay dolor más grande que para un padre es ver a tus hijos que no puedan integrarse a la sociedad, ser rechazados por la sociedad. Y fue muy doloroso, fue muy duro lo que nos tocó vivir en Montreal. Pero obviamente, humanamente, podría decir que fue lo peor, ¿no? En ese momento, por lo que ellos estaban atravesando. Pero fue ahí donde, en ese momento, donde Dios me habló y entonces el Evangelio lo empecé a experimentar. Todo aquello que el Señor me había preparado por esos 8 meses era para que yo pudiera experimentar el Evangelio, poder entender la raíz del problema, porque siempre vivía en busca de una respuesta física, porque no entendía que el problema no era físico, era espiritual. Lo veía físico, pero el problema era espiritual. Entonces es ahí cuando todo ese mensaje empezó a tomar vida en mí. Oh, Jesús es el Cristo. Ya el Señor ha consumado todo. Mis problemas pasados, presente y futuro. Porque ese problema de Génesis 3, ya ahí fue cuando empecé a entender la herencia, ¿no? Wow, y el Señor me empezó a mostrar, es una herencia. ¿Y quién es el culpable? Porque yo me sentía culpable. Me sentía muy culpable de ver a mis hijos así,
de cómo ellos enfrentaban eso, cómo yo no poderles ayudar, siempre andaba en ese conflicto, ¿no? Yo no trabajaba, no podía trabajar, no podía estudiar, siempre vivía esclava de mis hijos, esa es la palabra, éramos esclavos, cuidándolos de la sociedad, tratando de que fueran aceptados a la sociedad, buscando una escuela, buscando un médico, buscando un terapista, siempre buscando una solución. Pero fue ahí, en medio de ese dolor, donde yo pude entender el plan absoluto de Dios, de que era necesario que fuéramos allá y viviéramos todo eso para poder entender el problema fundamental de nuestros hijos. Entonces el Señor empezó a mostrarme paso por paso el proceso de Génesis 3, los 3 problemas fundamentales. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué mis hijos enfrentan ese problema? Entonces empezó el Señor a trabajar en mí, empecé a experimentar el Evangelio. Es ahí donde mi vida empezó a ser procesada. Es como un proceso, ¿no? El Señor empezó a filtrar mi vida. Fue muy doloroso, pero pude entender que era necesario ese proceso para poder experimentar el Evangelio, para poder descansar en el Señor, y que ya el Señor había terminado todos sus problemas en la cruz. Pero porque yo no entendía el Evangelio, no lo había experimentado, pues no podía ser libre. Entonces empecé a orar, empecé a retomar todos aquellos apuntes, empecé a retomar nuevamente y empecé a orar. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que ha terminado ya todos mis problemas, Señor. Yo sé que esto es temporal, Señor. Tú ya cancelaste todo este problema de mis hijos, Señor. Y empecé a orar al Señor, empecé a proclamar. Y le dije, Señor, yo solo sé que mi vida de aquí en adelante va a ser para tu obra, Señor. Levanta, Señor, levanta a mis hijos. Y empecé a proclamar al Señor. Y es ahí donde yo empiezo a ver la obra del Señor en mis hijos. Nuevamente decidimos regresarnos para aquí, para Estados Unidos. Y empiezo a orar nuevamente, Señor, y ahora ¿para dónde voy, no? Señor me dijo, bueno, tienes que ir a una iglesia multicultural, ahora tienes que ir a una iglesia donde hablan inglés por tu esposo, por mis hijos, ¿no? Entonces empiezo a orar y es donde el Señor me lleva a mi iglesia, a One Mind, a conocer. Ya los conocía, pero no había tenido, yo solamente iba a recibir entrenamiento, pero ya ahora ya iba como en búsqueda de mi casa, ¿no? Mi iglesia. Entonces me tomé ese tiempo de ir y empezar a escucharlos más. Y fue ahí donde ya el Señor empezó a trabajar en nosotros. Mis hijos empezaron a ser evangelizados y nosotros también. Y a los 6 meses de estar congregándonos, empecé a ver la respuesta del Señor. Por primera vez veo a mi hijo que se baja del bus y con una sonrisa bien grande me dice, mamá, logré una calificación hoy, fui evaluado. Entonces para mi hijo significaba mucho eso y para mí también. Entonces cuando yo vi el poder del Evangelio, o sea, cómo el poder del Evangelio puede sanar, restaurar, puede liberar. Entonces fue ahí donde el Evangelio empezó a tomar vida en mí, ¿no? Y empecé a enraizarlo en mí, a sacar todo aquello que estaba en mí, que se había convertido en una religión, ¿no? Era religión lo que yo tenía. Que aunque yo iba a una iglesia, que aunque yo adoraba a Dios, pues no veía una respuesta. Entonces, ahora al ver esa evidencia de mis hijos, yo me aferré más a este Evangelio. Me aferré tanto y empecé y le dije, Señor, de aquí mi vida en adelante va a ser solo para ti. Y esa es mi vida, mi testimonio es, traté
de resumirlo lo más que puedo. Es un poco largo, pero esa es la esencia de mi mensaje, de lo que Dios ha hecho en la vida de mi familia, de que cuando nosotros verdaderamente conocemos el Evangelio, nos aferramos a este pacto, verdaderamente que nuestra vida cambia de destino. Hemos salido de la oscuridad a la luz. Y estoy muy agradecida con el Señor. Todos los días le doy gracias al Señor por este Evangelio, por el mensaje de Jesús el Cristo.